noches. Ante todo, muchísimas gracias por hacerse presente en este día que es tan especial para mí. La verdad que, bueno, estoy muy agradecida ante todo por la presencia de cada uno de ustedes. Sé que estamos en un día de semana donde todos trabajamos y demás, pero han dejado de hacer lo que estaban haciendo para venir a compartir este evento que para mí es muy importante, porque ya son 10 años de Cuarto Poder, ¿no? Ya es toda una década. Y la verdad, muchos de los que hoy veo acá me acompañaron cuando arranqué en aquel 2016. ¿Se acuerdan que nos vino a visitar Fernando Bravo? Y hoy tenemos el honor de contar con la presencia de Julio Bazán, para mí particularmente. Es una persona a la que aprecio mucho por tres motivos, ¿no? Fundamentales que para mí debe reunir un periodista, que es la sensibilidad, la precisión y la transparencia. Son tres rasgos que, a mi criterio, y seguro lo compartimos, lo caracterizan, ¿no? La verdad, es un honor que haya accedido a venir acá, y tal vez recordarán que había sido invitado en el año 2020, en esa oportunidad. Bueno, una pandemia lo evitó, y miren cómo son las casualidades que hoy, 20 de marzo, nos volvemos a encontrar. Finalmente las cosas tardan en llegar, pero al final llegan. Y acá estamos con Julio, que nos va a venir a compartir algo de todo, son ya 40 años, no, en realidad 56, estábamos ya chequeando eso. Ahora vamos a compartir un video que va a repasar los momentos más relevantes de su carrera. La gente jugó fuerte, la gendarmería está jugando más fuerte, pero la gente tiene a favor el número, la persistencia y sobre todo tiene a favor que tiene muchos problemas que quieren resolver. Los policías están... Julio Bazán, cronista cueste lo que cuente, periodista de vocación, narrador de corazón. Su principal capital consiste en su fina y notable capacidad de ver, que no es lo mismo que observar o mirar. La desnutrición duele en Tucumán, en la ausencia de los chicos muertos y en la pena inconsolable de sus madres. Duele en las piernitas esqueléticas y en las lágrimas en el hospital. Duele en la tristeza vacía de los ojos y en la sonrisa robada de las víctimas. Y duele en el hambre. Los trabajos y los días de Julio Bazán se apoyan también en otras dos virtudes. El gusto por la acción, que lo llevó a convertirse en testigo privilegiado, y su pasión por la calle, el escenario en donde sucede todo lo mejor y lo peor, el ámbito en donde la historia se realiza o se frustra y deja huellas y cicatrices en ocasiones dolorosas. Dame cámara. Esta manifestación de los metalúrgicos terminó en un desborde. Hay indignación comprensible de los trabajadores metalúrgicos. Algunos desaforados terminaron agrediendo a los periodistas. El suyo es el caso del periodista fogueado en agencias de noticias y en algunas redacciones, que renegó de las oficinas y prefirió el trabajo a cielo abierto. Eligió a la realidad por sobre cualquier otra materia, cueste lo que cuente. Un cuento adornado con imágenes, pero sostenido siempre con palabras fuertes y valederas. Eligieron la violencia para combatir la violencia y recuerdan que la violencia no conduce a ningún lado, pero están obnubilados, están hastiados, indignados. Son los pobladores de Santiago, de los más pobres de la Argentina. Julio, querido, el pueblo está contigo. Julio, querido, el pueblo está contigo. Es del pueblo, era chico, acaso de la época en que los únicos privilegiados eran los niños, y corría por las calles céntricas detrás de un camión que entregaba juguetes. Es de una vida personal difícil, hijo de exiliados paraguayos, hogar humilde, fallecimiento prematuro de su madre, y por todo eso supo desde temprano hasta hoy de ilusiones y de desengaños, de fantasías y de escepticismos, de tensiones y de miedos, de picardías y de vivezas. No se haya visto tanta brutalidad prácticamente desde que comenzó la democracia aquí. Tiraron a mansalva sobre la gente. Esto realmente no tiene explicación. A lo largo del relato aparece en foco un periodista en estado de recuerdo, el que vivió y padeció la Argentina del ajuste y el que repudió el atentado en la Embajada de Israel, el que anduvo por el Santiagazo del año 93 y el que investigó el crimen de María Soledad Morales. Un Bazán auténtico en cada caso. Los primeros piquetes en el sur del país, la trágica toma del penal de Sierra Chica,
el que un día perdió de vista a Firmenich, pero que en otro captó a Videla yendo a misa. Le tocó situarse frente a los levantamientos cara pintadas y describir numerosos actos electorales. Estuvo con el perro Santillán y se peleó con Alfonsín cuando este era presidente. El doctor Alfonsín está muy exasperado, enojado. Bazán, en imaginario overol o traje de fajina, sin el casco puesto pero con camisa y corbata, es como el soldado de tantas guerras eternas de la Argentina. La de la desigualdad, la del sufrimiento de ser docente, jubilado o trabajador en conflicto, la de la falta de justicia, la de la corrupción, la de los excesos del poder. ¿Lo exime usted como empleado de Canal 13 de tener que adoptar una postura así? No me exima, señor Echegaray. Usted no tiene autoridad moral para juzgar periodistas, ni para eximir, ni para indicarme lo que yo tengo que hacer, ni para juzgarme, ni sea condescendiente. Son preguntas claras las que le hacemos. Usted es un funcionario que se fue en un viaje dispendioso en la línea aérea Emiratos Árabes, cuando acá en la Argentina hay 10 millones de pobres, y el Estado que usted integra condenaba a la gente acá a pasar el año nuevo, mientras usted brindaba en Río, sin agua y sin luz. Romani crisi cardinalem Bergoglio. Bergoglio, hay papa argentino y se va a llamar Francisco. Hay sorpresa, hay júbilo entre los argentinos, hay un papa argentino. Agradezco la presencia de todos ustedes, del intendente Osvaldo Di Napoli, de las autoridades presentes. En realidad estoy feliz, estoy contento, estoy agradecido y estoy honrado de que me hayan convocado para participar de este acontecimiento tan importante, el 10º aniversario del periódico Cuarto Poder. Quiero felicitar a Pandora, que lo gestó, y al pueblo de General Belgrano, porque puede contar con esa herramienta fundamental. La información, la comunicación son fundamentales para las decisiones cotidianas que tenemos que tomar como ciudadanos. Así que estoy muy feliz. Llevo muchos años en el periodismo, me enamoré del periodismo y creo que voy a hacer periodismo hasta mi muerte. Y bueno, voy a conversar un poco con ustedes para disipar cualquier curiosidad que tengan de esta carrera. Ahí en ese video recogimos algunas de las miles y miles de notas que hice en la Argentina y en todo el mundo, en esta Argentina complicada, a veces agitada, como se pudo ver ahí en ese video, pero siempre practiqué el periodismo con la convicción de que hay que ponerlo al servicio de la gente. El poder que tiene el periodista por el uso de la palabra, de la imagen, ponerlo al servicio de la gente, al servicio de la justicia, de la igualdad, como decía en ese video. Ese fue mi norte como periodista. Dentro de mis posibilidades modestas fue lo que busqué hacer toda la vida. Pandora. Bien, bueno, Julio, dígame, ¿cuándo fue el momento en que se enamoró del periodismo? Yo llegué al periodismo de casualidad. Estaba haciendo el servicio militar, que en mi época se hacía a los 20 años, o sea que cortaba todas las carreras. Yo estaba estudiando Derecho, era maestro sin ejercer, futbolista sin club, y tuve que salir a buscar trabajo. Y respondió un aviso que pedía corrector de pruebas y pedía buena sintaxis, cultura general, y la cola era larga. Me hicieron preguntas las capitales de 10 o 15 países de todo el mundo y otras cosas, y me quedé con el puesto. Y era para corregir los textos de los periodistas. Y yo, cuando descubrí ese mundo, me enamoré instantáneamente. No pasó mucho tiempo que yo quise escribir mi primera nota también. La escribí, se la di al secretario de redacción, que iba siempre con el mismo saco y la puso en el bolsillo del saco, colgaba el saco de la silla y se ponía a trabajar, y yo veía que mi nota estaba ahí. Un día la leyó, la publicó, salió en muchos diarios del interior, y esa realidad de ver mi nota en letras de molde impresa en muchos diarios fue un momento muy feliz de mi vida, y en ese momento me enamoré del periodismo. Bien, y como usted bien dice, usted venía de la gráfica y después pasa a la televisión. Ese traspaso, ¿no lo asustó? ¿No lo hizo dudar? ¿Qué era lo que iba a buscar a la televisión? Yo me formé
en las agencias de noticias y también pude trabajar en revistas, en algunos diarios, en la radio y ya grande me convocó un gerente de la televisión, se llamaba Sergio Villarroel, gran periodista, y él me dijo que yo podía ser periodista de televisión. Y yo le dije, no creo, le digo, porque yo soy una persona tímida, nunca aparecí en cámara. Me dice, no, vos vas a poder trabajar. Y empecé, Pandora, co-conduciendo un noticiero. Lo que pasa es que yo tenía mucha información sindical y política, entonces me pusieron a mí, a una especialista en economía y a otro conductor animador, y entre los tres empezamos a trabajar. El noticiero duró 1 año y meses, y después, cuando terminó el noticiero, yo quedé como cronista y empecé a trabajar en la calle y me gustó, me enamoré de ese trabajo, el contacto diario con la gente, ser el primero en enterarme de cosas importantes y el primero en transmitirla, así que llevo 40 años en la calle. Eventualmente hice algunas conducciones, pero por las circunstancias propias del trabajo y por mi propia elección quise estar en la calle. Estar en la calle significaba estar en la Argentina y estar en todo el mundo. Yo pude recorrer prácticamente todo el mundo, todos los continentes, Japón, la India, África, toda Europa, toda América, conocer a reyes, a emperadores, conocer otras culturas, otras situaciones traumáticas, como ahora, por ejemplo, que todavía parece que no va a terminar nunca el conflicto entre los israelíes y palestinos. Yo pude estar ahí, comprobar la hondura de ese conflicto, hablar con uno, hablar con otros, y esas son satisfacciones que tuve. ¿Vieron cuando anuncié al Papa argentino, que yo le decía a Pandora, que todo el mundo decía, la cara que tenías vos, la cara de sorpresa, de estupefacción? Y yo le decía, yo quisiera haber visto la cara de cada uno de ustedes cuando dijeron, hay Papa argentino. Y bueno, y veíamos un montón de momentos muy tensos en ese video y trascendentales también a la historia del país. ¿Cuál fue ese primer episodio violento, conmovedor, en el que usted tuvo que dar testimonio de lo que veía en la Argentina? Hubo muchos, lamentablemente, por los ajustes que hacían los gobiernos, especialmente en las provincias. A mí me tocó en una etapa que afortunadamente ya está superada, aunque sea a medias, cuando los chicos en el interior se morían de hambre, de desnutrición. Llegar a un hospital y recorrer la sala con el director y ver que el director me decía, mire Julio, ve ese bebé que está ahí, dice, ese bebé no llega mañana, porque ya la desnutrición le mató todas las defensas, ese bebé se va a morir. Y al día siguiente pasar y ver la camita vacía. Pero me tocó también relatar las reacciones de la gente contra esos ajustes. Y uno de ellos fue en Santiago del Estero. Esa yo creo que fue la nota más importante, la que más me marcó, porque eligieron para el ajuste a un pueblo que, decían los santiagueños, siempre duermen la siesta, son tranquilos, y sin embargo los santiagueños se rebelaron. Y era la época de la globalización de la televisión, cuando aparecían las transmisiones en directo, con los satélites. Íbamos con Fanny Mandelor y con otros periodistas al interior. Y por primera vez en su historia, la gente del interior se veía en la televisión, se escuchaba en la televisión, se hacía escuchar en la televisión. Y la gente llorando me decía, Julio, acá durante décadas nadie nos escuchó y usted nos está haciendo escuchar. Ustedes vieron que me levantaron en andas, estaba todo el pueblo reunido en la plaza y me levantaron en andas, pero no era a mí, era el periodismo que llegaba y que permitía que los escucharan en sus reclamos de justicia. Y ese, ya te digo, Pandora fue el caso central. Bien, y a lo largo de su carrera usted antes me decía que siempre tuvo la libertad de opinar. ¿Le han dado ese pleno margen de poder manifestar sus opiniones? No. Yo siempre fui cronista, pero yo relataba asépticamente los hechos, pero yo un día me planté solo, estaba en mi escritorio y dije, yo además de describir lo que pasa, yo voy a decir lo que pienso. Si una cosa me conmueve, voy a decir que me conmueve. Si una cosa me parece que es injusta, lo voy a decir. Y ahí es lo que les dije al principio. En ese momento yo decidí poner
el valor, la fuerza de mi trabajo al servicio de la gente. Y efectivamente, ahí ustedes vieron cómo me levantaban en andas. En Jujuy, también en una situación de injusticia que yo describí, venían los familiares de una fábrica que el gobierno privatizó, dejando sin trabajo a un pueblo entero, y me decían, una señora me dice, Julio, mire, le traigo este yunque de la acería que estaban cerrando, y no se iba. Y le digo, y bueno, gracias señora, me despedía. Me dice, y quiero decirle una cosa más. ¿Qué, señora? Dice mi marido, ¿cuándo va a venir usted a gobernarnos? Ustedes vean el desamparo que sentían porque iba un periodista y contaba y decía lo que estaba pasando. Y bueno, con el tiempo, con la globalización de la información, ahora nos enteramos, y más con las redes, la gente puede expresarse. Pero hubo, ya les digo, mucho tiempo en los que la gente, los pueblos no podían hacer conocer lo que estaban pasando, los sufrimientos. Y esa mirada tan empática con el dolor del otro, ¿alguna vez lo llevó a pensar, me gustaría dedicarme a la política y hacer las cosas distinto o no? No, para nada. La política es una cosa importantísima, necesaria, indispensable, pero tiene condiciones que yo personalmente no estaría en condiciones de afrontar. No serviría para ser político. Entonces yo dije, yo voy a cumplir con la comunidad desde mi rol de periodista. Nunca quise ser político, porque además los buenos políticos, ya digo, son indispensables, es lo que nos puede sacar de las situaciones malas, históricas, pero hay a veces una confusión con la política. Yo estudié en Lomas de Zamora, en la escuela normal, y entonces vino un ex compañero mío, político, y me dijo, Julio, pensamos en vos para proponerte como primer concejal. Y yo le dije lo que les estoy diciendo a ustedes ahora, yo no sirvo para la política, no sirvo. Me dice, pero pensalo bien. Y yo pensé que me iba a tratar de convencer diciéndome, vas a poder ayudar a la gente, vas a poder... Y lo que me dice es lo siguiente, Julio, pensalo bien, primer concejal, entrás seguro, tenés un lindo sueldo asegurado. Mucha gente piensa así de la política y por eso hay malos políticos. Necesitamos buenos políticos, pero conmigo no cuenten. Bien, bueno, cuénteme, Julio, ¿cómo observa el periodismo hoy? ¿Qué ve de diferente a cuando usted se inició? Si bien ya pasaron casi más de 5 décadas, pero si podría precisarnos la diferencia con ese periodismo en el cual usted se inició y cómo lo ve ahora. Lo que pasa es que la Argentina está en crisis y la crisis alcanzó también al periodismo. Yo les decía que empecé en las agencias de noticias. En las agencias de noticias va la información pura. ¿Qué, cómo, cuándo, dónde? Y excepcionalmente el por qué. Pero ahora la información es más opinión que información. Y además, por las circunstancias políticas que hicieron que en la Argentina apareciera la grieta, el periodismo cayó en la grieta también. Entonces, históricamente, todos los medios, La Nación, La Prensa, Clarín, Crónica, tenían lo que se llama la línea editorial, el pensamiento de ese periodismo. Y el periodista que trabajaba ahí tenía que respetar esa línea esa línea editorial. Pero la gente sabía que había distintas formas de ver, distintos periódicos, cada uno tenía su forma de ver la realidad, pero había lo que me parece que ahora perdió el periodismo, el apego a la verdad. Ahora, a partir de que cayó en la grieta Pandora, nosotros vemos que hay medios que directamente mienten, ocultan, se autocensuran, y se da un fenómeno que yo no sé si ustedes vieron la televisión anoche. Había un periodista de TN, Martín González, relatando, y vino una persona de atrás y le pegó una trompada. Eso salió en todos los canales y en los diarios de hoy también. Y ese es un fenómeno nuevo, porque ustedes vieron que yo estuve en muchas situaciones traumáticas y una vez que me lastimaron fue porque me pegó una piedra, pero yo estuve entre las balas y no se dirigían a mí. Pero ahora hay políticos que fanatizaron a la gente. Entonces, los acostumbraron a que tienen que escuchar por los medios, por la radio, por la televisión, lo que ellos quieren escuchar. Y en caso de que algún periodista diga lo que ellos no quieren escuchar,
No basta con cambiar de canal, cambiar el dial de la radio o dejar de leer el diario. Los habilitan a pegarle a los periodistas. Ese es un fenómeno nuevo, lamentable. A mí me pasó hace unos años ahí en la 9 de julio. Quisieron matarme, me rompieron la cabeza. Y ya les digo, le pasó a este periodista anoche mismo, Martín González. Ahora ustedes ven que los periodistas que van a cubrir las manifestaciones tienen que estar rodeados por la policía, cuidados por la policía. Ese es un fenómeno que no le hace bien a la sociedad. Bien, y al atravesar tantas situaciones tan riesgosas, ¿en algún momento se planteó, no, yo no salgo más, la calle no? ¿Fue alguna posibilidad de eso? No, es una cosa que algunos periodistas, cuando estamos trabajando, nos tornamos casi un poco inconscientes. La vocación, el ansia de informarse sobrepone hasta el instinto de cuidarse a uno mismo. Especialmente los que se ponen en riesgo son los camarógrafos y fotógrafos, los que en las guerras y en situaciones traumáticas los lastiman o los matan, como suele ocurrir. Pero yo decidí, y me acompañaron históricamente los camarógrafos que registraron esas tomas entre las balas, en un periodismo que mostrara todo, aún a riesgo de la propia vida. Se afronta ese riesgo. El periodismo, cuando uno lo quiere ejercer a fondo, Pandora, encuentra problemas. Porque este peligro de decir que te alcance una bala o que te alcance una piedra es solo uno de los peligros. Hay otros peligros importantes también para el periodista que quiere ejercer. Uno de ellos es el soborno. Los factores de poder, los gobiernos, las CGT, las cámaras empresarias, quieren tener un periodismo adicto. Entonces, compran al periodismo, compran al periodista. Entonces, uno tiene que evitar como cuidarse de que no le pegue un balazo, cuidarse de eso también, de no caer en la tentación de aceptar los sobornos que están establecidos. Ahora tienen un nombre nuevo, los sobres o las pautas. Los sobres fue histórico, ahora le llaman pauta. Los gobiernos o los cámaras empresarias o sindicatos compran a los periodistas poniendo publicidad en sus programas, pero eso lo condicionan, porque si yo recibo plata de un político o de una organización sindical, me condiciona, no voy a poder criticarlos, y así pierde el periodismo. Así que, por un lado, el peligro físico, Pandora; por el otro lado, el peligro de los sobornos. El periodista tiene que estar preparado para rechazar eso. Bien, ¿cuáles fueron sus maestros en el periodismo? Hay periodistas, hay uno que se llama José Ignacio López. Lo que pasa es que yo tengo 78 años y mis maestros tienen un poco más todavía, así que a lo mejor no son muy conocidos ahora por la gente, pero estaba Sergio Villarroel en la televisión, periodistas como José Ignacio López, o como en las agencias había uno que se llamaba Horacio Tato, que enseñaban la técnica periodística, pero también la ética periodística. La ética periodística es fundamental. Bien. Si tuviera que volver a una etapa de su vida, ¿a cuál le gustaría volver? Una de las cosas que atormentan históricamente a la humanidad es no poder volver atrás. Si yo no hubiera hecho eso, yo creo que hay que vivir cada momento de la vida espontáneamente. Yo estoy conforme con lo que estoy haciendo ahora, con mi programa Esta es mi villa. Ya no aparezco tanto porque hay periodistas más jóvenes y en los que tienen más confianza los productores actuales, pero estoy conforme con lo que hice en cada momento de mi vida y con lo que estoy haciendo ahora. Yo estoy haciendo un programa ahora que se llama Esta es mi villa desde hace 14 años. Nació de casualidad porque uno de los dueños de la empresa Artear tenía que contratar personal doméstico, y entonces él quiso hacer la última selección y eligió a una señora y le dijo: mire, yo estuve viendo
a todas y yo quiero que usted trabaje para mí. Pero hay una cosa que a mí me molesta, que usted puso una dirección que no es la suya. ¿Por qué? Y ella le dijo, mire, puse otra dirección, la de un familiar, porque si yo vivo en la villa, y si yo ponía mi dirección en la villa, usted no me tomaba. Y este señor, empresario importante, le dijo, puede ser. Pero lo que hizo fue tomarla y llamar al gerente y decirle, tenemos que hacer un programa para ver qué es vivir en la villa. Porque en la villa, la imagen que hay, el narcotráfico, los delincuentes que se ocultan ahí, cuando hay un robo, llevan el auto robado a la villa, que son todos borrachos, drogadictos y delincuentes. Y yo pude comprobar que no era así. Encontramos a lo largo de estos 14 años que existen esos problemas, que el narcotráfico manda en la villa, no manda ni el juez ni el comisario, manda el narcotraficante. A veces hay que pedirle permiso al narcotraficante para poder grabar, pero hay mucha gente buena. Entonces, en ese programa que le gusta a mucha gente, por eso dura tanto y tiene rating, hay historias ejemplares de los que en circunstancias a veces extremas o complicadas, de infraestructura, de posibilidades económicas, con las armas nobles del trabajo, de la educación, de la solidaridad, salen adelante. Así que ese es el programa que yo hago en esta villa y que me da muchas satisfacciones. Pandora. Bien, bueno, vamos a abrir el espacio ahora a las preguntas del público. A ver quién va a ser el que va a romper el hielo. Gracias. Muy buenas noches y bienvenido. Después de tantos años de profesión, en ese video fue un muestrario de todo lo que he recorrido y evidentemente ha convivido con las miserias humanas, con el dolor, con los pobres contra pobres, todas las miserias humanas. ¿Cómo logra sobrevivir a esa transmisión? Porque supongo yo que un alma sensible, todas esas cosas le dejan recuerdos, le dejan heridas. ¿Cómo logra sobreponerse a todo eso después de tantos años y viendo de que el mundo o nuestro país, sin ir más lejos, no sale de ese dolor en la sociedad? ¿Cómo logra usted sobrevivir todo eso y mantener, digamos, el equilibrio mental? El periodista no sale indemne de tener que estar enfrentado a circunstancias traumáticas, angustiosas. Voy a dar ejemplos concretos para que se entienda bien. Cuando hubo la masacre de Cromañón, yo tuve que ir tempranito en la madrugada al lugar donde se anunciaba la lista de sobrevivientes internados en los hospitales. Y entonces estaba la gente que acudía a ese lugar y salía contenta, feliz, porque le decían que el hijo estaba vivo y estaba internado. A lo mejor estaba grave, pero por lo menos estaba con vida. Y después de estar 6 o 7 horas en ese lugar, conociendo las historias, viendo las reacciones de la gente, especialmente de la que llegaba y le decían su hijo falleció y se iban llorando, cuando me relevó mi compañero, yo iba llorando al taxi. Iba llorando. Y por eso digo que no sale indemne, eso afecta a todo el mundo. Yo tuve una comprobación científica también cuando fue el accidente de 11, que murió tanta gente. Yo hablé con un especialista del SAMI y le pregunté exactamente eso, ¿en qué medida nos afecta a nosotros los periodistas? Desde el punto de vista científico. Y él me dijo, en estas situaciones todos sufren. Sufre el familiar del muerto, sufre el bombero que tuvo que sacar el cadáver, sufre el periodista que lo tuvo que contar, y es el estrés postraumático, me dijo. En Cromañón, me dijo, usted pasando, le voy a poner con Cromañón. En Cromañón hubo muchos sobrevivientes
me dijo en ese momento, pero van a empezar los suicidios. Van a empezar los suicidios como en las Malvinas. En las Malvinas hay casi tantos muertos por suicidio como caídos en el campo de batalla. Es la gente que no hace, el hermano que no acepta que murió, que vio morir al hermano, el amigo que sobrevivió y no aguanta haber sobrevivido. Es una cosa, como lo define la ciencia, un estrés postraumático, un trauma. Todos sufrimos. Yo muchas veces termino la nota llorando, en otras me enojo, me indigno, pero yo tengo la posibilidad de desahogarme, de decir acá hay un ladrón, acá hay un corrupto, o como yo le dije en la cara, ustedes lo vieron, a Echegaray, que me venía a juzgar, usted Bazán, no me juzgue, usted es una vergüenza lo que hizo. Entonces nosotros los periodistas tenemos la posibilidad un poco de desahogarnos. Hay otros que no tienen esa posibilidad, pero sí, efectivamente, es muy dañino eso para el periodista. Hola Julio, usted cuando hace las notas de las religiones que van a las iglesias, ¿las elige usted o lo mandan? No. Las notas las elige lo que se llama la producción, los productores. Se hace una reunión en la que participan los productores, los editores, ven cuál es la noticia más sobresaliente del día. Por ejemplo, ayer la noticia sobresaliente era la manifestación, y hacen un orden de importancia, eligen determinadas noticias o notas y envían a los cronistas. Yo no elijo, yo voy a la nota que me eligen los productores. Me dicen, Bazán, vaya a cubrir esta nota. ¿Usted qué opina de todo lo que vio para los políticos? ¿Ven que eso tiene que cambiar, como quien dice, o lo pasan de largo, o me dice, perdón, Petro, usted está loco, que haga lo que quiera? Lo que ve, lo que pasó en el periodismo, lo que usted hace 40 años, ¿no? Todo lo que vio, las atrocidades, todas las atrocidades, ¿no? Como periodista, ¿los políticos miran algo eso, le dan importancia, o lo dicen, dejalo, que haga lo que quiera, o no? Nuestra misión es precisamente desenmascarar a los malos políticos, pero hay que tener esperanza, porque hay buenos políticos, y hay otros países en los que funciona mejor la democracia, hay más justicia, hay más trabajo, más prosperidad, o sea que no es una cosa imposible. En la Argentina parece que tenemos mala suerte con los gobernantes que elegimos nosotros mismos, y nos quejamos, y a veces con razón, porque si uno ve a los jubilados cómo están históricamente, la desocupación, son cosas históricas que uno dice, pero los políticos que se propusieron para solucionar los problemas de la gente, ¿por qué no lo solucionaron? Y pensaron más en ellos mismos, en juntar poder. Pero yo creo que hay que tener esperanza, hay que creer, pensar que va a haber buenos políticos y reclamar, quejarse y demandar eso. Hola, buenas noches, Julio. Una pregunta, como periodista así de exterior, de notero, ¿le gusta más hacer notas en nuestro país o en el exterior? ¿Cuál es su preferencia? Para una de las cosas buenas que tiene el periodismo es la posibilidad de viajar con la plata de la empresa. Y es muy interesante esa posibilidad de poder trabajar en el exterior. Yo no sé si es una cuestión de preferencia, porque si a mí me preguntan, en vez de estar en Santiago del Estero, hubieras tenido la posibilidad de estar en Europa, y yo hubiera dicho no, hubiera preferido estar en Santiago del Estero. Pero realmente es muy interesante la posibilidad que ofrece el periodismo para trabajar en el exterior, en situaciones, como dije recién, conflictos profundos como el de los israelíes y palestinos, cuestiones políticas, cuestiones que nosotros llamamos de color. A mí me tocó recorrer la India y ustedes vieron que hice algunas notas también de color. Uno conoce otros países, conoce otras culturas. La verdad que
uno casi podría decir que preferiría hacer notas en el exterior, pero notas importantes, como la que tuve la suerte de que me tocó, porque éramos muchos periodistas, la de anunciar que un argentino había sido consagrado Papa, el Papa Francisco. Hola, ¿qué tal? Justo yo también iba a preguntar acerca de lo mismo, ¿no? ¿Cuál fue, porque te preguntaron primero algunas situaciones que participaste como periodista, ¿cómo viviste, no, este estrés postraumático? Y yo te iba a preguntar este momento, porque viviste mucho, hay millones de situaciones que viviste, pero el hecho de la consagración de un Papa argentino, que creo que va a ser la única vez en la historia, y bueno, de vivirlo de miles de argentinos viviendo a través de tu relato, ¿no?, en la tele, que lo vivimos en vivo y en directo, escuchándote, de tu emoción, de tu sorpresa. ¿Cuál fue lo que te quedó en ese momento, no? Porque me imagino que es una de las experiencias que más te han marcado, de haber cubierto ese hecho, ¿no? Sí, evidentemente fue una de las coberturas más importantes. Yo conversaba con Pandora, le decía que yo también soy católico practicante, y así que también considero casi, porque fue una casualidad que yo estuviera ahí. Había otros especialistas en internacionales, y justamente el especialista en internacionales había ido a visitar al Papa a Europa. Entonces me mandaron a mí porque consideraban que no era una noticia demasiado importante. Sí, la elección de un Papa, pero no imaginaba nadie la dimensión que iba a tener con ese Papa, con ese argentino. Fue muy particular porque yo estuve horas ahí abajo del balcón, en la plaza, entre 200.000 personas, y yo estaba convencido de una sola cosa, de que Bergoglio no iba a ser elegido Papa. Bergoglio estuvo a punto de ser elegido la vez anterior, cuando eligieron a Benedicto. Estaba muy reñida la votación, iba a ganar Bergoglio, pero Bergoglio se bajó y dijo no, elijan a Benedicto. Entonces, para esta ocasión, él estaba designado como un gran elector, ¿no?, que con una respetable de quien él pudiera apoyar. Pero se dio esa votación y apareció un cardenal francés que dijo la fórmula en latín y había tenido una ACV recientemente, así que no era muy claro su relato. Para mí estaba ahí abajo, y yo de todos modos me había rodeado de argentinos, había religiosas y laicos, para ver, cualquiera fuera el Papa, para comentar con ellos. Y cuando escuché Bergoglio, bueno, ya vieron lo que pasó, y fue una progresión muy rápida, ¿no? La sorpresa, la emoción y el orgullo. Un Papa argentino. Yo creo que todo el pueblo lo sintió así. Después pasó mucha agua bajo el puente, pero en ese momento esa personalidad especial del Papa, que enamoró a todo el mundo allá en Roma, eso de que la humildad de él, que iba a pagar el mismo el hotel, que no quería ponerse los escarpines rojos, sino los zapatos negros de siempre. Iba gente que venía corriendo, y le digo, señor, ¿a dónde va corriendo? Y dice, voy a misa. Dice, yo hace años que no voy a misa, pero ahora voy a misa porque tenemos un Papa que vale la pena. Enamoró a todo el mundo el Papa Francisco, así que yo tuve la oportunidad de contar todo eso. Así que por mi condición de católico, con la posibilidad de darle esa noticia al pueblo argentino, evidentemente fue de las que hice del exterior, y que hice muchas, esta fue la más importante, ahora que está luchando por su vida el Papa, ¿no? ¿Usted no conocía al Papa cuando estuvo en el Colegio Mayor, en la Universidad del Salvador o como cardenal? No, yo no conocía al Papa de verlo en las villas de emergencia y en las fábricas recuperadas. Él hacía mucho esa actividad social, andaba mucho por las villas, y de ahí yo lo conocía. Pero yo siempre que lo veía tenía una cara así como reconcentrada, muy serio, históricamente muy serio. Y cuando dimitió Benedicto, él estaba en un acto en una iglesia de Flores, y me dijeron en el canal Julio, a ver, anda a hablar con Bergoglio, a ver qué opina de Benedicto. Y llegué
y le digo, cardenal, me mandan para que usted me diga qué opinión tiene de esto de Benedicto. Y me agarró las manos entre las suyas y me dijo, Julio, no puedo opinar. Y después me mandaron a Roma, primero para la dedicación de Benedicto, inmediatamente porque iba a haber el cónclave. Iba en el aeropuerto a la madrugada de Roma para buscar las valijas y él iba caminando solito con su valijita, sin secretario, sin pompa, y yo digo, ahí va Bergoglio, qué modesto. Y la vez siguiente lo vi allá, brillante, glorioso. Fue una impresión que se nota en mi cara todo lo que pasó. Yo te voy a hacer una pregunta. Soy fan tuya, pero no. ¿Cómo? Soy fan tuya, porque uno de los pocos que creo, que te quiero ver dando información porque es cuando más creo. De todos tus años de trabajo, ¿vos viste algún cambio? ¿Algún? Si viste algún cambio. ¿Cambio para mejor? Sí. Y todos vemos que lamentablemente no. Eso es lo Vamos que cada vez peor. Sí. Cada vez peor en salud, Todo, los hospitales, en educación, los jubilados. Los jubilados. Sí, por eso digo. ¿Por qué tanta preocupación ahora? ¿Si cuántos años hace que cobramos? Sí, no, en ese sentido yo veo lo que ven todos ustedes. Pero ya digo, yo con esperanza, ya tengo 78 años, mi nieta tiene 10 años y yo quiero otro país. Y bueno, no sé si habrá que rezar o encontrar gente que nos lleve por el buen camino, por el camino del progreso. Pero lamentablemente no, uno no puede ser por eso. Si me pregunta, vos sos optimista, y los elementos que hay no son para ser optimista, pero tenés esperanza, y sí, tengo que tener esperanza. Bien, buenas noches. Quería preguntar en cuanto a la educación. Teniendo en claro, muchos creo que Pandora es egresada de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social. Quería preguntarte a vos en cuanto a esto de qué importancia que haya una carrera, ¿no? que nos ayude a aprender o a obtener herramientas necesarias también para el periodismo. Cuando yo empecé, no había facultad de periodismo en Buenos Aires, había una en La Plata, la que está ahora. Entonces yo aprendí esta profesión como un oficio, como el que empieza el aprendiz de carpintero, iba aprendiendo las cosas, iba pasando de sección en sección, pero ahora es indispensable la formación académica, la formación intelectual, y eso hace que haya cada vez mejores periodistas. Acá tenemos Pandora, ella estudió y mirá el resultado, tuvo la idea, la energía para llevar adelante, para tener un periódico que es tan útil para toda la sociedad. Yo pude ser cronista y desde mi puesto de cronista traté de hacer siempre lo mejor, pero mi hija, por ejemplo, es periodista y es intelectual. Y yo le decía a Pandora, nosotros, yo con toda mi experiencia, con alguna condición natural que evidentemente tuve para desempeñar este oficio, ante una situación tengo una visión, pero una persona que estudió, como Pandora, es como que ve con otra luz, más claro todo, más claro. Así que a mí me preguntan los estudiantes, ¿no? Los que se están formando, ¿qué nos recomiendan? Y yo les digo, tienen que estudiar mucho, tienen que estar muy informados, leer todo lo que pueden y tienen que formar el lenguaje, leer a los clásicos, a los ingleses, a los rusos, a los García Márquez, a los Borges, leer, porque eso permite
enriquecer el lenguaje y entonces el mensaje llega más claro, más elegante, ¿no? Porque ustedes pueden ver, hay mucha diferencia, a veces hay periodistas que manejan un léxico de 30 palabras, y con 30 palabras dicen todo, y hay otros que no, que tienen una expresión más fluida, más atractiva. Buenas noches, Julio, acá. Bueno, un placer, la verdad, tenerlo acá enfrente al lado de mi hermana. Me da mucho orgullo, Pango, te felicito. Después de ver semejante documental, yo me pregunto, ¿hay algo que le haya quedado por vivir como periodista? Porque digo, ha pasado por todas las facetas habidas y por haber, entonces digo, ¿hay algo, no sé, pendiente que diga, me hubiera gustado quizás, no sé, cubrir tal cosa? No sé, me pasa por ahí esa duda. No, a lo mejor lo que me quedó pendiente es la entrevista, por ejemplo, entrevistar, bueno, en su momento a Fidel Castro, o ahora poder entrevistar al Papa y preguntarle ¿por qué no vino a la Argentina? Pero ya digo, cuando yo ahora también, otra de las actividades que tengo, lo podrán ver ustedes, cubro todas las festividades religiosas, todas las manifestaciones marianas, San Nicolás, Salta, y en ese rubro y en general lo que yo recojo es el cariño de la gente. Entonces yo creo que ya todo lo que podía haber sido ya lo fui, todo lo que podía haber hecho ya lo hice. Ahora ya digo, estoy con este programa, esta es mi villa que me gusta, pero no, salvo eso de que me hubiera gustado estar cara a cara con alguna personalidad importante, de relevancia, de influencia en todo el mundo, estoy conforme. Y estoy muy conforme sobre todo por lo que me devuelve la gente. Lo que me devuelve la gente, mucho afecto, mucho cariño, agresividad por parte de los poderosos y cariño de la gente común. Y las dos cosas me parece que son importantes. Yo tuve la oportunidad de enfrentarme, vieron como ahí está Chegaray, que yo le tuve que cantar un par de cosas, decir un par de cosas. Había un gerente del Fondo Monetario Internacional, que es el que condiciona la vida, se llamaba Michel Candesu, muy poderoso. Y el hombre vino y visitó la CGT. Y entonces hizo un discurso y yo estaba cubriendo y dijo, bueno, acá lo que pasa es que acá ustedes tendrían que tener tales leyes laborales. Y después fui, lo estaba siguiendo porque el canal me mandaba, fue con los empresarios y dice, ustedes lo que pasa, los empresarios tendrían que tener tal ley, habría que hacer tal reforma. Bueno, entonces yo me paré y le digo, señor Candesu, ¿desde qué posición usted, que es un funcionario de un organismo financiero internacional, viene a decirnos a los argentinos lo que nosotros tenemos que eventualmente hacer de acuerdo a nuestros intereses? Y entonces el hombre me dice, lo que pasa, un diplomático evidentemente, me dice, no, lo que pasa es que yo lo digo como buen amigo de la Argentina. Y estaba bien, ya quedaba bien. Y me miró. El tipo habrá dicho, pero ¿qué me viene a plantear a mí? Dice, además, nosotros le prestamos tanta plata a la Argentina que tenemos derecho a decirle lo que tiene que hacer. O sea que ahí mostró la hilacha. Esas cosas a mí me gusta, me gustó siempre cuando me enfrento a los poderosos, sacarlos de su seguridad, que queden expuestos. Como ustedes vieron, Chegaray estaba con la cara, ya no sabía qué decir, porque si me decía, me contestó un par de veces y yo le volví a contestar y a lo último ya se quedó callado. Si uno ejerce seriamente la profesión y tiene argumentos, porque esa es otra cosa. Yo creo que hay periodistas que entrevistan a personalidades y van como un toro
y el personaje les hace ole porque no conocen bien la temática o le dice una cosa que desvía la atención del foco principal. Por eso yo digo, entre los consejos que a veces me piden, los doy porque me piden, uno tiene que prepararse bien para una entrevista o para enfocar determinado tema. A pesar de que la otra contra es que los cronistas nos tocan informar sobre diversos temas, y eso nos requiere un esfuerzo, pero dentro de lo posible, Pandora, me parece que hay que formarse. Si vas a entrevistar a un economista, aunque no sea tu especialidad de economía, pero informarte, si a un político y así. Una pregunta. Usted dice que su hija es periodista. ¿Qué cree que sembró en ella para que eligiera la profesión? Nada. Yo no quise influir sobre mis hijos, mis dos hijos varones mayores, nunca les interesó la profesión, y a ella, si se inspiró en mí, le surgió espontáneamente. Yo nunca le quise sugerir nada, pero ahora estoy orgulloso de que sea periodista. Pero algo debe haber sembrado, seguramente. Y sí, ella a veces escribe. Bueno, esta filmación que vieron ustedes tiene muchos años, y ella a veces me dice, yo era chiquitita y ya escuchaba eligieron la violencia para combatir la violencia, no saben qué. Así que bueno, pero estoy contento. El periodismo es una de las cosas importantes. Bueno, el cuarto poder. Ahora ya no es el cuarto poder, ya no tiene la confianza que tuvo hace un tiempo el periodismo, pero el periodismo es fundamental. Sin el periodismo creo que nos iría mucho peor. Yo digo, en la toma de decisiones y todo. El periodismo es indispensable. Los buenos periodistas también son indispensables. Como tenemos una acá, Pandora. ¿Hace el mismo periodismo que haces vos? ¿Cómo? ¿Tu hija hace el mismo periodismo que haces vos? Lo hace mucho mejor. Pero, ¿dónde está que no la Ella trabajó en varios medios, pero trabajó como redactora principal en el diario Clarín. Hasta que le contaba a Pandora, tuvo que dejar de trabajar porque pasaba hambre. El periodismo está pasando un momento malísimo, los sueldos son de hambre, nosotros la alimentábamos. Y ahora ella está trabajando como educadora porque como periodista se moría de hambre. Yo, como periodista, pude comprarme la casa, educar a mis hijos, pero en otro tiempo. Era otra época. En otro tiempo. Ahora está en crisis el periodismo. ¿Tiene escritas tus memorias? ¿Tiene escritas tus memorias? Tenemos bueno, justo. Sí, esto les comento ya para el final, pero bueno, nos adelantamos un poquito. Julio tuvo la generosidad de traernos 6 ejemplares, una obsequia, muchas gracias Julio. Otro decidimos donarlo a la biblioteca municipal, así que mañana, si Dios quiere, lo estaré llevando para que cualquier vecino o vecina que quiera leerlo pueda pedirlo. Y lo otro lo vamos a sortear, ¿sí? Así que bueno, suerte para todos. Eso eventualmente vamos a buscar una manera, probablemente a través de las redes, pero si no, sepan que en la biblioteca municipal va a estar a disposición de todos, y si no, bueno, como somos un pueblo y todos nos conocen, después de que lo lea yo, lo presto a quien me lo sepa cuidar, ¿no? Pero bueno, sí, por acá había otra pregunta. Osvaldo Bazán. No es de su familia. Y ese otro que está ahora más joven, Gustavo, creo que se llama. Otro Bazán que hay en el noticiero. Joven. No son de su familia. Será coincidencia. Julio Soto. Bueno, muchas gracias. Muy contenta con su visita, que se repita, Pandora. Bueno, muchísimas gracias. Próximos cumpleaños de nuestro querido diario, Cuarto Poder. Bueno, ¿hay alguna pregunta más?
Bueno, yo voy a preguntar la última, con esta cerramos. ¿Qué consejo le daría para un periodista que se está iniciando, Julio? Para un periodista que se está iniciando, que se prepare, porque no son todas rosas en la vida del periodista. El periodista, por la índole de su profesión, la profesión lo absorbe y en detrimento de la familia. Cuando yo empecé jovencito a hacer periodismo, me dijeron, mirá, según las estadísticas mundiales, los periodistas tienen el mayor índice de separación de parejas y es la segunda profesión más peligrosa después de los que prueban los aviones supersónicos. Los periodistas en las guerras, en las situaciones dramáticas, lo lastiman, se mueren, y efectivamente a lo largo de mi profesión comprobé que la familia del periodista sufre. Yo estuve 2 meses investigando el crimen de María Soledad Morales en Catamarca, 2 meses, y en ese transcurso nació mi hija. Yo estuve en Europa 1 mes trabajando en determinados temas y se recibió mi hijo y yo no estuve, se casó mi hermano y yo no estuve, y más de una vez mis hijos me lo hicieron notar, por ejemplo faltando al colegio o como un reproche. O sea que no son todas rosas la profesión periodística, pero da muchas satisfacciones. Es una profesión importante en la sociedad. El periodista, como ya digo, si pone al servicio de la sociedad su trabajo, tiene un rol importante. Ahora es imposible ser periodista si uno no se forma a fondo. Las redacciones toman a los mejores de cada universidad. O sea que para obtener un puesto hay que competir con los mejores, entonces hay que estar muy bien formado, y en lo que yo insisto siempre, porque a mí siempre me gustó leer desde chico, es que tienen que leer, formar, enriquecer el lenguaje, y después mantener una actitud ética, incluso en el medio, porque muchas veces la línea editorial del diario llega a chocar con lo que uno piensa, con las convicciones de uno. Y en ese caso, uno tiene que defender las convicciones y eventualmente irse. Por eso, los periodistas por esa situación, tenemos un convenio que nos protege. Si una empresa quiere echar a un periodista que cumplió 30 días, tiene que pagarle de entrada 10 sueldos y después otro sueldo más. Porque los periodistas se enfrentan a situaciones en las que las empresas, por ejemplo, si un medio, un diario, se enoja con el gobierno se queja del periodista, la empresa ¿qué hace? Echa al periodista. Es una situación frágil, endeble, vulnerable la que tiene el periodista, por eso lo protege el convenio. Así que eso le digo para los periodistas.